Perfecto. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Angie Pérez y junto con mi grupo Paula Rivera, Liliana Beleño, María Morales y Diego Jiménez, presentamos el proyecto Análisis del impacto del aumento del precio del pasaje en la evasión del pago en el Transmilenio mediante el cálculo diferencial. El propósito principal de este proyecto fue determinar cómo influye el aumento del precio del pasaje en el porcentaje de evasión del pago por parte de los usuarios. Para desarrollar esta problemática utilizamos herramientas de cálculo diferencial como funciones, modelación matemática, pendientes y derivadas, con el fin de analizar matemáticamente el comportamiento de la evasión y su impacto en la utilidad financiera del sistema. Además, construimos una proyección para este año 2026 que nos permite interpretar el posible comportamiento futuro de Transmilenio desde un enfoque matemático y financiero. A continuación, explicaremos paso a paso el desarrollo del modelo y los resultados obtenidos. En esta diapositiva mostraremos el puente entre el problema real y el análisis matemático. Por un lado tenemos el problema real, fluctuaciones constantes en la tarifa, comportamiento impredecible de los usuarios y un impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, utilizamos el cálculo diferencial como lente analítico mediante funciones de una variable, pendientes y derivadas. Nuestro objetivo fue construir un modelo matemático capaz de interpretar cómo la variación tari- tarifaria afecta la utilidad del sistema. Para desarrollar el modelo recopilamos datos históricos del precio del pasaje y del porcentaje de evasión. Observamos que en 2019 el pasaje costaba 2.400 pesos, en 2022 aumentó a 2.650 y en 2024 llegó a 2.950 y en 2025 alcanzó los 3.200 pesos. También incorporamos una proyección para este 2026 por el valor de 3.550 pesos. Estos datos fueron la base para construir nuestro análisis matemático. Posteriormente representamos los datos en el plano cartesiano utilizando GeoGebra. En la gráfica, el eje X representa el precio del pasaje y el eje Y el porcentaje de evasión. Al observar los puntos y la curva podemos identificar cómo cambia la evasión según el precio del pasaje. Se evidencia un punto máximo cercano al 29,6% y luego una disminución y estabilización de la tendencia. Esta representación nos permitió visualizar mejor el comportamiento de la evasión y servir como base para construir la función matemática del proyecto. Y en esta diapositiva definimos las variables del sistema. P representa el precio del pasaje, N representa el número total de usuarios diarios, EDP representa el porcentaje de evasión y UDP representa la utilidad del sistema. Todas estas variables convergen una única función matemática que modela el comportamiento financiero del sistema del transporte. En esta diapositiva calculamos la pendiente de la función de evasión que nos permitirá medir matemáticamente cómo cambia la evasión cuando aumenta el precio del pasaje. Para hacerlo utilizamos dos puntos obtenidos de los datos históricos analizados anteriormente. En el primer punto es 2.400,0,167, donde 2.400 representa el precio del pasaje en pesos para el año 2019 y 0,167 representa el porcentaje de evasión expresado en forma decimal, es decir, 16,7%. El segundo punto es 3.200, 0,151, donde 3.200 representa el precio del pasaje para el año 2025 y 0,151 representa el 15,1% de evasión expresado en decimal. Con estos dos puntos aplicamos la fórmula de la pendiente, donde m es igual a y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Esta fórmula
En esta fórmula, Y2 y Y1 representan los porcentajes de evasión, mientras que X2 y X1 representan los precios del pasaje. Sustituyendo los valores obtenemos que M es igual a 0,151 menos 0,167 dividido en 3.200 menos 2.400. Primero resolvemos el numerador. 0,151 menos 0,167 es igual a menos 0,016. Este valor representa la variación del porcentaje de evasión entre los dos años analizados. Luego resolvemos el denominador. 3.200 menos 2.400 es igual a 800. Este valor representa el aumento del precio del pasaje en pesos. Finalmente, M es igual a menos 0,016 dividido en 800 pesos y M es igual a menos 0,00002. La pendiente obtenida representa matemáticamente la variación marginal del porcentaje de evasión por cada peso que aumenta el pasaje. Además, el signo negativo indica que, según los datos utilizados en el modelo, cuando el precio aumenta, el porcentaje de evasión presenta una ligera disminución dentro de esta aproximación matemática. En esta diapositiva construimos la función matemática que representa el comportamiento de la evasión del pago dependiendo del precio del pasaje. Para hacerlo, utilizamos la ecuación general de una recta. E de P es igual a MP más B. En esta ecuación, E de P representa el porcentaje de evasión, M representa la pendiente que calculamos anteriormente, P representa el precio del pasaje y B representa una constante que vamos a encontrar. En el paso 2 sustituimos los valores conocidos. Tomamos el punto histórico, que es 2.400,0,167, y la pendiente calculada anteriormente. M es igual a menos 0,00002. Entonces reemplazamos en la ecuación 0,167 es igual a menos 0,00002 multiplicado en 2.400 más B. Aquí 0,167 representa el 16,7% de evasión expresado en un decimal y 2.400 representa el valor del pasaje en pesos. Después realizamos la multiplicación, donde menos 0,0002 multiplicado en 2.400 es igual a menos 0,048. Por eso obtenemos 0,167 es igual a menos 0,048 más B. Ahora despejamos la constante B. Pasamos el menos 0,048 al otro lado de la ecuación y queda así. B es igual a 0,167 más 0,048, que es igual a B, 0,215. Esta constante representa el punto donde la recta intercepta el eje vertical dentro del modelo matemático. Finalmente reemplazamos todos los valores en la ecuación general y obtenemos la función final de la evasión, donde E de P es igual a menos 0,0002 P más 0,215. Esta función representa matemáticamente cómo cambia el porcentaje de evasión dependiendo del precio del pasaje. Además, esta ecuación se convierte en el componente predictivo principal del modelo, ya que nos permitirá proyectar el comportamiento de la evasión y posteriormente analizar cómo afecta la utilidad financiera del sistema mediante el cálculo diferencial. En esta diapositiva utilizamos la función de evasión construida anteriormente para realizar una proyección matemática del comportamiento de la evasión del año 2026. Tomamos como valor proyectado del pasaje P, que es igual a 3.550. Aquí P representa el precio estimado del pasaje para el año 2026 y el valor de 3.550 corresponde a la proyección tarifaria utilizada dentro del modelo matemático. Luego sustituimos este valor en la función de evasión obtenida anteriormente. E de P es igual a menos 0,00002 P más 0,215.
215. Reemplazando la P por 3.550, obtenemos E es igual, E evaluado es igual a 3.550 menos 0,0002 multiplicado por 3.550 más 0,215. Ahora realizamos la multiplicación que es menos 0,0002 por 3.550 igual menos 0,071. Por eso la ecuación queda evaluado en 3.550 igual a menos 0,71 más 0,215. Luego sumamos los valores. Evaluado a 3.550 es igual a 0,144. Este resultado representa el porcentaje de evasión proyectado en forma decimal. Para expresarlo como porcentaje lo multiplicamos por 100. 0,144% da un 14,4%. Por lo tanto, el modelo matemático proyecta aproximadamente un 14,4% de evasión para el año 2026. Esto significa que, según la tendencia lineal construida a partir de los datos históricos, si el precio del pasaje aumenta hasta 3.550 pesos, el porcentaje de evasión se ajustaría aproximadamente al 14,4% del total de los usuarios diarios. Además, esta proyección es fundamental para el siguiente paso del proyecto, donde utilizaremos cálculo diferencial para analizar cómo se comporta y afecta la utilidad financiera del sistema. Bueno, en esta diapositiva construimos la función matemática que representa la utilidad financiera del sistema Transmilenio. Primero planteamos el esqueleto general de la función. Entonces, la utilidad del sistema, que es UDP, es igual a P, que es el precio del pasaje, multiplicado por N, que es el número total de usuarios, y multiplicado por el término 1 menos EDP, que representa la proporción de usuarios que sí pagan el servicio. Es decir, esta función calcula los ingresos reales del sistema, considerando que no todos los usuarios pagan el servicio. Después sustituimos la función de evasión que construimos anteriormente. Entonces la función queda que la utilidad del sistema es igual al precio del pasaje multiplicado por el número total de usuarios y multiplicado por 1 menos la función de evasión. Ahora simplificamos la expresión y obtenemos que la utilidad del sistema es igual al precio del pasaje multiplicado por el número total de usuarios y multiplicado por la expresión 0,785. Este valor sale haciendo la resta 1 menos 0,215 más 0,00002 por el precio del pasaje. Este término negativo queda positivo al multiplicar los signos menos por menos queda más. Luego, distribuimos el término P por N sobre toda la expresión. Hacemos la multiplicación y obtenemos que la utilidad del sistema es igual a 0,785 multiplicado por el número de usuarios y por el precio del pasaje, más 0,00002 multiplicado por el número de usuarios y por el precio del pasaje al cuadrado. Esta función conecta simultáneamente el precio del pasaje, el volumen de usuarios y el impacto económico de la evasión dentro de una sola expresión matemática. Además, esta ecuación será fundamental para el siguiente paso, donde vamos a analizar cómo cambia la utilidad cuando el precio del pasaje aumenta. Aquí vemos cómo aplicamos el concepto principal del cálculo diferencial, la derivada. Partimos de la función de utilidad obtenida anteriormente, UDP igual a 0,785 n por p más 0,00002 n por p a la 2. Esta función representa matemáticamente cómo se comporta la utilidad financiera del sistema dependiendo del precio del pasaje. Ahora, el objetivo es responder la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia exactamente la utilidad cuando el precio del pasaje aumenta? Para responder esto derivamos la función respecto a la variable P, que representa el precio del pasaje. La derivada se representa como U' de P y significa la tasa instantánea de cambio de la utilidad, es decir,
No permite medir matemáticamente qué tan rápido aumenta o disminuye la utilidad cuando el precio del pasaje cambia. Ahora derivamos el término a término. Primer término, 0.785 n por p. Aquí, 0.785 es una constante, n representa el número de usuarios y p es la variable. La derivada de p es 1, por eso obtenemos 0.785 n. El segundo término es 0.0002 n por p a la 2. Aquí 0.0002 es una constante, n también es una constante y derivamos p a la 2, aplicando la regla de la potencia. La derivada de p a la 2 es 2p. Entonces, 2 por 0.00002 n por p es igual a 0.00004 n por p. Finalmente, obtenemos U' de p igual a 0.785 n más 0.00004 n por p. Esta derivada funciona como un financiero porque nos indica con exactitud matemáticamente cómo cambia la utilidad del sistema cuando la tarifa del pasaje aumenta. Además, si la derivada es positiva y la utilidad está creciendo, si la derivada es positiva, la utilidad está creciendo. Si fuera negativa, sería al revés y la utilidad estaría disminuyendo. Por eso, esta derivada es tan clave como en la siguiente diapositiva, evaluar si el aumento proyectado del 2026 favorece o perjudica financieramente el sistema de Transmilenio. Bueno, en esta diapositiva evaluamos la derivada utilizando la proyección del precio del pasaje para este año 2026. Entonces, tomamos el valor P es igual a 3.550. P es el precio del pasaje y 3.550 el valor proyectado del 2026. Luego sustituimos este valor en la derivada obtenida anteriormente y reemplazamos P por 3.550. Entonces nos queda que la derivada de la utilidad evaluada en 3.550 pesos es igual a 0,785 veces el número de usuarios más 0,00004 veces el número de usuarios multiplicado por 3.550. Después realizamos la multiplicación y sumamos los términos y nos da que la derivada de la utilidad evaluada en 3.550 pesos es igual a 0,927 veces el número total de usuarios. Ahora, como el resultado es positivo, pues desde el cálculo diferencial se interpreta que la función de utilidad está creciendo. Esto significa que según el modelo matemático construido, el aumento proyectado del precio del pasaje para este año 2026 seguiría generando crecimiento en la utilidad financiera del sistema. En esta diapositiva interpretamos el resultado obtenido con la derivada dentro del contexto real del sistema Transmilenio. Obtuvimos que U' de 3.550 representa la tasa de cambio de la utilidad cuando el precio del pasaje es de 3.550 pesos, igual a 0.927, que es el valor numérico obtenido después de evaluar la derivada. Y N representa el número total de usuarios diarios del sistema. Como el resultado es positivo, U' de 3.550 mayor a 0. Desde el cálculo diferencial, esto significa que la función de utilidad está creciendo en ese punto. En otras palabras, según el modelo matemático construido, el aumento proyectado del precio del pasaje compensa las pérdidas generadas por la evasión. En la balanza observamos a la izquierda el impacto negativo de la evasión que representa las pérdidas económicas del sistema. Y a la derecha, el aumento de ingresos producido en el incremento de la tarifa. Como la derivada es positiva, el modelo indica que el sistema tendría una mayor captación de ingresos netos. Además, el cálculo diferencial permitió analizar cómo pequeñas variaciones en el precio del pasaje generan cambios directos en la utilidad financiera del sistema. Sin embargo, es importante aclarar que esta interpretación se realiza dentro de los límites del modelo matemático planteado. En la siguiente diapositiva, mostramos las limitaciones del modelo matemático frente a la complejidad del entorno real. En la parte izquierda observamos el modelo matemático construido durante el proyecto. Este modelo se basa en una aproximación lineal, fue construido utilizando los puntos históricos.
y asume que la evasión cambia principalmente según el precio del pasaje. Además, la función matemática marca una tendencia teórica, pero no representa una predicción absoluta del comportamiento humano. En la parte derecha aparecen los factores externos o variables ocultas. Estas variables representan elementos reales que también afectan la evasión y que no fueron incluidos directamente en la función matemática. Por ejemplo, factores operativos como la saturación del sistema y los tiempos de espera. Factores de infraestructura como los controles de acceso. Factores sociales relacionados con la percepción de seguridad y calidad del servicio y factores económicos como la situación financiera de los usuarios. Por esta razón, aunque el cálculo diferencial permitió analizar matemáticamente el comportamiento de la utilidad y la evasión también, reconocemos que la realidad urbana es más compleja que un modelo lineal. Esto demuestra que el modelo construido funciona como una herramienta de análisis matemático y no como una predicción exacta del comportamiento social. Como conclusión general del proyecto, en el sector observamos la unión de tres elementos principales: el cálculo diferencial, el comportamiento social y la sostenibilidad financiera. La intersección de estos tres elementos representa el análisis predictivo integral que construimos durante el proyecto. El cálculo diferencial fue la herramienta matemática que nos permitió analizar las tasas de cambio del sistema. El comportamiento social representa la evasión del pago y la reacción de los usuarios frente al aumento del precio del pasaje. Y la sostenibilidad financiera representa el impacto económico que estas variaciones generan sobre Transmilenio, a partir del modelo matemático construido y el análisis de la derivada U' de 3550 mayor a cero. Concluimos que sí fue posible dar solución a la problemática planteada mediante herramientas de cálculo diferencial. Esta se logró ya que construimos una función matemática para modelar la evasión, proyectamos el comportamiento para el año 2026, analizamos la utilidad financiera del sistema y utilizamos derivadas para interpretar cómo cambian la utilidad cuando aumentan el precio del pasaje. Además, demostramos que las herramientas no solo sirven para resolver ejercicios teóricos, sino también para analizar fenómenos sociales y económicos reales. Sin embargo, también reconocimos que el modelo representa una aproximación matemática y que la evasión depende de otros factores externos no incluidos directamente a la función. Finalmente concluimos que el cálculo diferencial sí permitió comprender e interpretar la relación entre el aumento del precio del pasaje, la evasión del pago y la sostenibilidad financiera del sistema de Transmilenio. Muchas gracias por su atención.